Bueno, cada vez se hace más largo el mensaje porque seguimos hablando de los domingos anteriores, ¿no? Así que le recordamos, estamos hablando de la prudencia, ¿sí? Estamos hablando del sermón del monte o del sermón de la montaña, como en algunos lugares está escrito, ¿sí? Decíamos que esto está en Mateo, capítulo número 5, 6 y 7, así que ahí a ese lugar vamos a ir, ¿sí? Lo último que habíamos visto, era eh, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese hombre que fue a orar junto con el otro? Uno bajó justificado y el otro no. ¿Sí? Hablábamos de que pobre en espíritu era un hombre o una mujer, o un niño, o un joven, que reconocía que él no podía eh, llevar una vida santa o llegar a la eternidad sin la ayuda de Dios, que él no podía hacer nada por su propia fuerza, sino que reconocía, ¿sí?, que Dios era el que sostenía todo, inclusive que tiene nuestros días contados. También dice que ni un cabello nuestro cae sin que Dios lo haya ya sabido o permitido. ¿Mm? Así que bueno, habíamos visto ese. Vamos a ir a Mateo capítulo número 5, versículo 4. Vamos a ver, en ese capítulo, vamos a ver dichosos o bienaventurados, como dicen algunos, ¿sí?, los que lloran. ¿Mm? Dichosos los que lloran, ¿sí? Mateo 5:4, porque serán consolados. Saben que es una bendición un poco, o sea, es una bienaventuranza un poco extraña, porque nosotros diríamos que felices son los que son felices. O diríamos que nosotros que lloramos, los que lloran no son felices, sino los que ríen, los que gozan de las cosas de la vida, ¿no? Pero acá hay una bienaventuranza un poco extraña. Nosotros diríamos que aquellos que están tristes son los que lloran. Pero Jesús acá les dice que son bienaventurados. Entonces vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Llorar? ¿Vivir nuestra vida de lloro en lloro para ser bienaventurados? Pues no, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos habla de que tenemos que ser personas que somos alegres porque hemos encontrado el perdón de Dios. Dios nos ha encontrado a nosotros muertos en delitos y pecados, y el Señor, ¿sí?, dando su vida en la cruz, nos trajo vida eterna. Entonces nos gozamos, nos alegramos. Pero esta bienaventuranza dice que dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Pues bien, en general, cuando uno está triste, puede llegar a llorar, ¿no? Algunas personas solamente lo podrán demostrar con el rostro. ¿Mm? Un rostro decaído, ojeroso porque durmió mucho, triste, inclusive por ahí nos podemos vivir un poco desarreglados. Sí, eso es una muestra a veces de tristeza. No siempre, hay algunos que somos desarreglados de por sí y no es porque estemos tristes. Pero por ahí puede ser esa cuestión. Eh, Cuando estamos tristes o porque lloramos o porque nos sucede algo, podemos dejar hasta de comer, podemos dejar de salir, ¿me entienden? Nos vamos encerrando. Ahora bien, no es este tipo de tristeza o de lloro de que el Señor está hablando. Dichosos, ¿sí?, o bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vamos a ver un par de tipos de tristezas, ¿no?, que nos pueden hacer llorar. Y vamos a tratar de ver, ¿sí?, en cuál de eso estamos nosotros. ¿Sí? Uno de esas aflicciones que nos hacen llorar, y ya no seríamos bienaventurados, es la aflicción o la tristeza o el lloro pecaminoso. ¿Mm?
¿Conocen personas así? Ahora vamos a ver si la podemos conocer. Proverbios capítulo número 1, vamos a leer bastante hoy. ¿Sí? Es la aflicción pecaminosa. Proverbios capítulo 1, así que lo vamos a tomar con calma para poder ir viéndolo bien, ¿sí? Aflicción, recordemos esto, ¿sí? Aflicción pecaminosa, ¿sí? Proverbios capítulo 1, versículo 20. Miren lo que dice. Proverbios 1:20. Clama la sabiduría en las calles. En los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de las calles transitadas. A la entrada de la ciudad razona, ¿no? Y dice, ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones, y yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes. Cuando caigan en desgracia, yo seré quien se ría de ustedes. Cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán de sus propias intrigas. Su descarrío en experiencia los destruirá. Su complacencia y necedad los aniquilará. Vemos un hombre que encuentra la reprensión de Dios, pero no le hace caso. ¿Y vieron los resultados? Esto puede ser a largo plazo o puede ser a corto plazo, ¿no? El llanto, esta tristeza pecaminosa, no es bienaventurada. No es bienaventurada. Proverbios dice que rechazó la sabiduría y vivió su propia vida, sabiendo, no desconociendo, sabiendo de lo que Dios le estaba hablando porque había escuchado, pero él desobedecía. ¿Saben lo que sucedía? Llegaba en la noche, apoyaba su cabeza en la almohada y dice, como dice Deuteronomio, no tengo en ello contentamiento. Al otro día comienza nuevamente su fatigosa tarea de buscar alegría y gozo, pero llega en la noche nuevamente y nuevamente ese gozo, entre comillas, esa alegría, entre comillas, se convierte en tristeza, porque no fue en busca de la sabiduría de Dios. Esos no son bienaventurados, como dice, bienaventurados los que lloran, dichosos los que lloran. Esos, dice aquí, no recibirán consuelo porque rechazaron. Es una aflicción, es un lloro, es un llanto, es una tristeza pecaminosa por rechazar la vida que Dios le ofrecía. La sabiduría, lo que Dios le estaba ofreciendo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, inclusive siendo cristianos? Inclusive siendo cristianos. Llegamos en la noche y como fui desobediente durante semanas o años de mi vida, llegaba en las noches, sabía y tal vez lloraba y me entristecía, pues no era bienaventurado ese llanto. Ese llanto era por el pecado de desobediencia que yo tenía.
Y entonces esperábamos el fin de semana. Tenía un compañero hace muchos años en el barrio INTA que él iba a trabajar con mucho desgano. No es cristiano, o no era cristiano al menos. Dios quiera que ahora sí. No era cristiano en ese momento. Él iba, el lunes llegaba, hoy es muy lunes, el martes, muy martes, el miércoles, bien, estamos a mitad de semana, ya queda poquito para el fin de semana, porque el fin de semana él se iba a bailar, ¿no? Entonces invitaba a las maestras que estaban ahí, solteras, casadas, no importa, todos se juntaban, se iban a bailar. Llegaban el viernes a la noche, todos a bailar, ¿no? A tomar y a comer y a divertirse y a gozar de la vida. ¿Saben lo que sucedía? Llegaban el sábado a la mañana o el domingo a la mañana, dormían todo el domingo, se levantaban el lunes para ir a trabajar de nuevo, para esperar nuevamente que llegue el miércoles para decir, ya queda poco para el fin de semana, vamos a bailar de nuevo. Así, ¿no? Pero ese fin de semana, cuando él apoyaba su cabeza en la almohada, sin duda tendría tristeza, porque ese gozo aparente se convertía en llanto. Pues ese llanto no es dichoso o bienaventurado. Ese llanto es por no ser obediente a la palabra. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden la diferencia? Gálatas 5:19. Cerca de Efesios, Filipenses. ¿Sí? Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas. Gálatas 5:19 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias y borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Miren, tal vez sea difícil de explicarlo, pero voy a intentar explicarlo. Estas obras de la naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, ¿saben qué? Nos traen gran placer a los seres humanos. No podemos negar como seres humanos que estas obras de la naturaleza, la inmoralidad sexual, la impureza, la brujería, el odio, tal vez no vamos a cometer, no vamos a ir por tanto, ¿no? Pero tal vez no vamos a cometer una inmoralidad sexual ni una brujería, pero sí vamos a tener los arrebatos de ira, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos, la envidia. Y en el momento en que nosotros tenemos ese arrebato de ira, esa explosión de ira, trae gozo y una cierta paz a nuestra vida. Y dice, le dije todo lo que le tenía que decir. ¿No? Y es como que descansamos de todo eso. A mí me han dicho por ahí, a mí me han dicho, pero vos tenés que decirle, no. Les digo ahora porque somos poquitos. Tal vez cuando seamos 100 de la congregación, no lo voy a decir. A mí me cuesta mucho desenojarme, entonces trato de no enojarme. Le gano antes. Intento igual, pero me cuesta mucho desenojarme. Entonces en el enojo cometo esa cuestión de explotar en ira. Y digo cosas que no debo decir y que después me arrepiento. Pero en el momento me trae gozo y después tristeza. ¿Y cómo solucionamos la tristeza? O lloramos porque le dijo, bueno, se tenía que decir y se dijo. No sale así ahora en el caso. Se tenía que decir y se dijo. Entonces nos sentimos un poco tristes. Bueno, no es bienaventurado el que realiza eso. No es el bienaventurado el que realiza esa acción pecaminosa.
Porque seamos sinceros, nosotros debemos ser sinceros para poder ganar al pecado. El libertinaje sexual, hay un gran porcentaje que nos atrae y nos llenaría de gozo poder tener 3, 4 mujeres y tal vez una mujer tener 3 o 4 maridos. ¿No? Decimos, bueno, ¿no está de moda ahora? Claro que está de moda. ¿Sería raro? No. Pero ese, entre comillas, gozo es lo que sucede después que nosotros le llamamos los cristianos, y la Biblia le llama así, desobediencia a Dios. Y después que cometemos ese pecado, lloramos y decimos, bueno, soy bienaventurado porque lloro. No. Lloro porque cometí pecado, fui desobediente, no atendí a la sabiduría. Entonces, estas son las aflicciones o los que lloran por el pecado. No son bienaventurados los que lloran ahí. ¿Por qué no son bienaventurados? Porque lo hacen por desobediencia. Cuando nos hacen algo y nosotros nos acordamos de esto, sí, nos acordamos, sí, pero Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran. Claro, pero me lo hicieron porque yo me la mandé. Porque yo fui el que provoqué eso. Entonces, pero bueno, el Señor me dice que voy a ser perseguido. Claro, pero si vos fuiste el que robaste. El lloro, ese por el pecado, no es bienaventurado. Podemos dar miles de ejemplos. Miles de ejemplos. Hay uno entonces, la aflicción por el pecado. El rechazo a la sabiduría, Proverbios, Gálatas, todos estos pecados que leímos, ¿sí? Que son fruto de la carne, fruto de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Por los cuales nosotros tenemos que luchar para que no lleguen a nuestra vida. ¿Han escuchado ustedes, hermanos cristianos, ¿no? Cristianos, que han estado muchos años en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y de pronto dicen, estoy recibiendo una prueba del Señor? Mirá, ¿cuál prueba? Bueno, me separé de mi señora. Hace poco vino a verme un hermano por eso. Pero el Señor va a proveer otra. No, es pecado lo que estás haciendo. Eso me estaba diciendo. Pero bueno, soy bienaventurado porque esto lo sufro por el Señor. No, mentira. Lo estás sufriendo por el pecado que vos cometiste. ¿Me entienden la diferencia? No todo el que llora es bienaventurado. Estoy pasando una prueba del Señor. No, mentira, estás pasando una consecuencia de tu pecado. Lo que te está sucediendo es por tu pecado. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Un tipo de llanto o de infelicidad sería, es el pecado pecaminoso, el llorar por el pecado. Ahora, debe quedar claro esto, yo lloro por el pecado, pero no me arrepiento del pecado. Sigo pecando, ¿no? Espero el fin de semana ya para volver a lo mío. No puedo ir ahora porque tengo que trabajar. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien. Después está la tristeza natural, ese llanto natural. Que ese llanto natural es cuando nos sucede algo que, así como Jesús lloró por la muerte de Lázaro, ¿no? Porque a ese hombre él lo quería mucho, ¿sí? Lo apreciaba mucho, él vio el panorama, ¿sí? Ese lloro que cuando lloramos porque a alguien le sucede algo y a nosotros nos hace muy mal verlo mal o verla mal a esa persona, ¿sí? Ese llanto natural por alguien que falleció, por alguien que se fue. Ese llanto natural. ¿Sí? El llanto natural de sentirse solo, el llanto natural por un accidente. ¿Sí? E inclusive le podría decir hasta el llanto natural de bronca. ¿No? De bronca. Ese llanto natural de que digo, Señor, ¿por qué sucede esto? ¿No? Y antes de explotar en ira, para no cometer lo de Gálatas, solamente le digo al Señor. Es un llanto natural nuestro, ¿sí? Un llanto natural nuestro es, nos levantamos de madrugada al baño y con el dedo chiquito de nuestro pie le pegamos a la pata de la cama. Es el llanto, ese
Porque no puedo llorar fuerte porque despierto a todo en la casa y ahí entiendo de que el don de lengua sí existe y comienzo a decir cosas que, ¿no? Y capaz que hasta una lágrima se nos cae. Un llanto natural por el dolor, ¿sí? Por el dolor, ¿no? Y lo peor que te lleguen y te pregunten, ¿te pasó algo? No, no pasó nada. No, después al otro día no me puedo poner ni la media ni la zapatilla. Pero está ese llanto natural, que no es pecaminoso. Tampoco es sobrenatural, es natural. Llorar por la soledad es natural, ¿no? Entonces, que tal vez ese podría rozar lo que dice Mateo 5:4, ¿sí? Bienaventurados los que lloran. Podría rozar eso, sí que son bienaventurados. Pero eso es un llanto natural. Es algo que nosotros como seres humanos tenemos. ¿Mm? Esa es la tristeza natural. Después está la tristeza del penitente, ¿sí? Que llora por sus pecados. ¿Mm? Que llora por sus pecados. Así como hace domingos atrás vimos a ese hombre que estaba al fondo y decía, Señor, sé propicio de mí, pecador, ¿no? Está ese llorar por sus pecados. También llorar por los pecados de los demás. ¿Mm? De saber de que esa persona es cristiana, conoció a Dios, se alejó de Dios, está haciendo su vida, ¿sí? Y pedimos misericordia por su alma, también por mi alma, ¿sí? Y nos entristece y lloramos por esa persona, porque está perdida. Y lloramos porque le hablamos, pero no regresa. ¿Mm? Está ese llanto también. Llora por los pecados de los demás. Se duele también o llora por las aflicciones de otros. Y más si no lo puedo ayudar, por ejemplo. ¿No? Dice, ellos necesitan esto, ¿y cómo hago? Y Señor, ¿cómo hago para ayudarlos o para ayudarlos? ¿Cómo hago? ¿No? Ese llanto, ¿sí? Se duele por las aflicciones de otros, ¿sí? El llanto del arrepentimiento. Este llanto del arrepentimiento es el llanto donde dice entonces, sí, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El llanto por el arrepentimiento. Miren, 2 Corintios capítulo 7. Búsquenlo ahí. Dejen marcado Gálatas. 2 Corintios capítulo 7. Acá está. Miren lo que sucede acá. Acá sucede algo no extraño, pero miren. Miren lo que le escribe Pablo. Lo que escribe Pablo. 2 Corintios 7:8. Si bien, dice Pablo, si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes sí me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido, los había hecho llorar. Sin embargo, ahora me alegro, no porque los haya hecho llorar, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros, de ninguna manera, los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Vieron este tipo de tristeza? Esta tristeza de que cuando alguien viene y nos reprende de alguna manera o nos dice, hermano, estás equivocado en tu vida, la Biblia dice esto, y en ese momento produce tristeza. Ah, ahí puedo decir yo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, porque llevo una vida cristiana y cuesta llevar una vida cristiana. Cuesta, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién dice eso? ¿Una locura? Todo lo demás lo tengo como pérdida. ¿Qué cosa? La casa, el auto, mi trabajo, mis amigos.
mis distracciones, mi hobby, mi carrera, todo lo tengo por pérdida. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Duele eso? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación en el día de la eternidad. Miren lo que pasaba con los corintios. Miren lo que pasaba con Corintios. Pablo le escribe una carta y le dicen, les marca, si ustedes leen antes y después, le están marcando que ellos tenían pecados ahí, habían cosas que tenían que arreglar. Y en su momento, cuando la leyeron, porque esta carta se leían a la congregación, porque la escribió el apóstol, debían leerla a la congregación y dicen, che, mirá lo que nos está diciendo. ¿Es verdad lo que está pasando? Y yo digo, sí, es verdad. Bueno, les produjo tristeza. Ahora, esta tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Y al producir arrepentimiento lleva a la salvación. Serán consolados. Así que debemos diferenciar cuando estoy llorando por pecado y desobediencia mía, que cuando estoy llorando porque Dios me está pidiendo algo, y en ese algo yo tengo que hacer un sacrificio en dejar de hacer cosas para ser agradable delante de Dios. Cada uno de nosotros sabe. Los corintios estaban en unos pecadillos por ahí. Entonces, por no decirlo, uno tenía la mujer de su padre, bueno, había otras cosas más, ¿no? Eso era lo más o menos. Pero cuando Pablo le escribe la carta, dice, produjo llanto en ellos. Y ese llanto produjo arrepentimiento. Porque el llanto que produce Dios es bienaventurado porque va a ser consolado. Si se arrepiente. Si se arrepiente. Dios te habla y ahí uno se arrepiente y es consolado. Entonces debemos diferenciar. Uno dice, estoy pasándola muy mal, tengo una prueba de Dios. Y dice, contame, a ver cuál es la prueba de Dios. Y comienza a decir, no, hermano, eso no es una prueba de Dios, eso es culpa de tu pecado. Claro, no lo decimos para que no caiga chocante por ahí, pero esto es que sos desobediente. Un hermano me dijo, el Señor me dijo que me tengo que dejar de congregar por lo menos un año. Digo, no, hermano, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, esto no te lo dijo Dios, ¿no? Se dejó de congregar por un año más o menos, sus hijas no se congregaron más. Tiene 3 nenas. Sus hijas no se congregaron más. En ese año que él, según él, le había dicho, no, era desobediencia. Y hoy llora por sus hijas, porque hay una hija que está juntada, una que está casada y separada. Pero ¿cuál fue? Entonces no me puedes decir él a mí, yo soy bienaventurado porque lloro por mis hijas. No, vos llorás por tus hijas porque sos desobediente. Qué distinto. Pero, se los leo de vuelta, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. De cual esa tristeza no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. A ver. A pesar del lloro de la tristeza que podamos tener aquellas personas que intentamos ser obedientes a Dios, y aunque lloramos, ¿saben qué? En esas personas brota algo que se llama el fruto del Espíritu. A pesar de que sufre. Y ahí sí recibe consolación. ¿Tienen en Gálatas todavía? Gálatas 5. 5:22. En cambio, dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. El Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Vieron?
A pesar de que el cristiano puede ir llorando en la vida cristiana, el lloro que viene de Dios, ¿sí? La tristeza que produce Dios para arrepentimiento, a pesar de esto, esa persona no se seca. No se seca. Da fruto. ¿Mm? ¿Han visto alguna persona así, a pesar de los problemas que tiene, a pesar de que llora, a pesar de que se entristece? Sigue yendo a la iglesia, se sigue congregando, sigue orando, sigue siendo obediente a Dios. Esa persona no se seca. Su corazón sigue brotando estos frutos: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. ¿Conocen a alguna persona así? Aunque hablen mal de él o de ella, ¿conocen a alguna persona que aún así sale ese fruto? Bueno, este es el fruto que lleva el cristiano y que llora para tener este fruto. Pero Dios dice, Jesús le dijo, bienaventurados los que lloran, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Tal vez aquí en la tierra no lo vamos a ver, pero en la eternidad sí. Aunque les puedo asegurar que sí, acá en la tierra se va a ver igual. Porque esa persona, su rostro no se va a secar, su corazón no se va a secar. Va a seguir siendo una persona que va a ayudar a los demás, que va a orar por sus enemigos. Va a ser una persona que va a seguir a Cristo, que va a lavar los pies de aquellas personas que después lo iban a abandonar, que le iba a dar el bocado de pan, que era un símbolo de que estoy contento de que estés conmigo acá, a Judas, que después lo traicionó, ¿no? Porque Jesús fue llorando y llorando y llorando. Dice que cuando él oraba, dice que caían, sudor eran como grandes gotas, ¿no? Cuando Lázaro muere, él también lloró. Tenía compasión, miraba a la gente, ¿sí? Ahora, no se secó. Aparentemente, algunos, listo, se murió, acá estamos. No, después resucitó. ¿Mm? Llorar por el pecado es una cosa, pero llorar por hacer la voluntad de Dios, somos bienaventurados. Nosotros tenemos que elegir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Por sus frutos. Por sus frutos. Un hombre, una mujer que han sufrido su vida cristiana, pero por sus frutos lo vamos a conocer. Gálatas 5, 19 en adelante, vamos a encontrar. ¿Quieren calificarme? Miren acá. ¿Quieren calificarse? Miren acá. Miren acá. Y ahí nosotros tenemos que esforzarnos. El ser como el Señor trae llanto, trae tristeza, trae soledad, trae rechazo, pero no trae sequía espiritual. Todo lo contrario. Sigue dando frutos. Sigue dando frutos. Hay un árbol, si no me equivoco, es el limonero. Me comentaron que yo pensé que era broma y no es broma. Hay un árbol que hay que castigarlo para que dé fruto. ¿Sabían ustedes eso? ¿El limón? Sí, me habían dicho que era el limón, sí. Que hay que pegarle abajo en la rama. No le anden pegando a los hermanos. Pero cuando no crezca, para que dé fruto, de paciencia, ¿no? Pero ese árbol cuando lo golpean, dicen los que han estudiado esto, que siente de que va a morir, entonces larga fruto, porque en el fruto está la semilla. Miren qué ejemplo, ¿no? Miren qué ejemplo. No anden golpeando hermanos por ahí para que crezca. ¿Sí? Bueno, tenía un poco más todavía, pero lo vamos a ver el próximo domingo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a comprender esto. No todo llanto es bienaventurado. Debemos nosotros ser conscientes de por qué estoy llorando. ¿Fue porque yo desobedecí? No. Estoy llorando, estoy sufriendo porque quiero ser obediente a Dios. Bueno, soy bienaventurado, soy dichoso. Vamos a seguir con esto porque tenemos hasta el capítulo 7 todavía. Así que bueno, tenía más. Gracias a Dios me está dando todos los mensajes para los domingos, pero lo vamos a seguir estudiándolo porque es muy interesante ver estas bienaventuranzas. Vamos a orar, así terminamos. Nuestro Dios
Te adoramos y te glorificamos, Señor. Queremos pedirte por nuestras vidas, para que nosotros, a pesar de que nos suceden cosas en el diario vivir, Señor, podamos nosotros dar fruto, que sean fruto del Espíritu. Que nuestro llanto sea solo para servirte a ti. Ayúdanos, Señor, porque esto no es fácil para nosotros como seres humanos, pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Por eso nos queremos aferrar a ti, nuestro Dios. Queremos serte obedientes. Queremos buscar la sabiduría que viene de ti. Ayúdanos en esta semana, Señor, que nos toca vivir en nuestro trabajo, en la casa, en la calle, en nuestro momento a solas contigo, Dios, poder buscar la sabiduría que viene de ti. Para poder vivir, Señor, dando frutos, para que los demás puedan ver, Señor, de que tú eres real cuando las personas se dejan utilizar. Nuestro Dios, estamos agradecidos. Gracias por tu palabra, Dios. Padre, glorificamos tu nombre porque por ella nos guiamos y nos llena de gozo y de alegría saber el camino que tú nos has marcado. Y Señor, danos valentía para seguir. Padre, te damos las gracias. Siempre te pedimos, Señor, por el barrio. Nuevamente te lo hacemos, Señor. Bendícelos con la salvación de sus almas. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de ellos, para que ellos puedan ser convencidos, Señor, de pecado, para que ellos puedan ser atraídos por ti, para que ellos puedan gozar de la salvación que tú tienes preparada para los seres humanos. Porque, Señor, sabemos que el que no acepta esta salvación, Señor, horrenda cosa le espera lejos de ti. Señor, cuida nuestras almas, ten misericordia de nosotros. Guárdanos, Señor, guarda a cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios